Saludos, bienvenidos. Aquí estamos una semana más en Mangas Verdes para contaros la información medioambiental de interés de esta semana, para hablaros de tantas cosas como siempre tenemos aquí en nuestro programa, hablaros de agua, hablaros de biodiversidad, hablaros de reciclaje, hablaros de todas esas cosas que nos interesan para mantener en marcha el planeta. Ya sé que hay mucha gente por ahí contaminando, ya sé que hay mucha gente que no tiene en cuenta la Tierra, pero ahí estamos nosotros para llamar la atención, digamos, y para recordarles que el mundo es de todos y hay que tenerlo lo más limpio posible. En Mangas Verdes nos ponemos en marcha cada semana gracias a Signus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en signus.es y a nosotros nos puedes descubrir en las emisoras abonadas a EFA Radio, que emiten todas las semanas este programa, y también en las plataformas de distribución gratuita de Internet, de radio por Internet, concretamente en iBooks y en TuneIn. Hoy contamos en el control de sonido con David Alonso y en nombre de la redacción os saluda Pedro Palomay. Y hablamos de un movimiento que se ha puesto en marcha hace tiempo, como se decía cuando yo era más jovencito, porque ahora soy joven, pero antes era más, aunque no lo creáis. El movimiento se demuestra andando, y el movimiento que ha puesto en marcha un grupo de jóvenes desde no hace tanto tiempo y que están haciendo mucho ruido. El Fridays for Future, FFF, los viernes por el futuro. Un movimiento además internacional que llegó a España también hace ya algunos meses y que está intentando llamar la atención sobre esa necesidad de cuidar nuestro mundo. Vamos a hablar con una de sus portavoces, con María Laín, que la tenemos con nosotros. Estuvo recientemente en esta casa para un foro que pusimos en marcha sobre sostenibilidad, precisamente, y hoy la tenemos en Mangas Verdes. María, saludos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pedro Pablo. ¿Cuánto tiempo lleváis en marcha concretamente en Fridays for Future en España? Pues, Fridays for Future empezó alrededor de finales de diciembre, principios del año 2019, porque, confluimos muchas personas que vimos cómo se movilizaban, una de Weber en Bruselas a raíz del discurso de Greta en la ONU, y pues nos fuimos juntando, nos fuimos encontrando y hicimos la primera asamblea a principios del 2019. Bueno, Greta, nos referimos a Greta Thunberg, vamos a decirlo, imagino que todos los que nos siguen, o la mayoría de ellos, saben quién es, pero para aquellos despistados o que se hayan unido a última hora, quizás convendría contar también quién es y de dónde viene esta jovencita sueca, ¿no? Sí, claro, ella pues es una chica sueca tenía 15 años en el momento que fue a la cumbre de Katowice y llevaba varios años manifestándose y consciente del problema del cambio climático y manifestándose por el clima ella sola, y al final pues su discurso dio la vuelta al mundo, ¿no? Y ha llegado hasta nosotros y hasta ahora. Uh-huh. Vosotros os reunís, como el nombre del grupo indica, todos los viernes. Sí. ¿Para protestar? ¿Dónde? Todos los viernes nos reunimos en el Congreso, delante del Congreso de los Diputados, y nos sentamos y pasamos allí una hora. Solemos estar allí a las 12 de la mañana, a veces también vamos por la tarde, dependiendo de cómo nos organicemos. ¿Ya habéis conseguido que algún diputado os dirija la atención o os miran así como bichos raros? Creo que en la primera sentada que hubo en el Congreso había un diputado por allí haciendo fotos, pero no hemos hablado directamente con ninguno todavía. También nos queremos mantener un poco al margen de los partidos para que todos ellos tomen en cuenta nuestra protesta y no solo unos cuantos, ¿no? Sí, porque eso es quizás importante, eso lo hemos comentado algunas veces en el programa, que quizás el problema muchas veces del medio ambiente es que se asocia a una determinada ideología y entonces, claro, pasa a ser un arma política más que una preocupación global, que es lo que debería ser, ¿no? Efectivamente, es que nosotros lo que decimos es que la ciencia no tiene ideología, no tiene color, o sea, problemas de humanos, seas de la ideología que seas. También eso ayuda a romper los estereotipos y concienciar a todo el mundo de que este es su problema también, que no depende de a quién votes, claro. Bueno, Fridays for Future se manifiesta en esas sentadas los viernes, pero eso es en Madrid. ¿En el resto de España cómo lo hacéis?
Pues en el resto de España se reúnen también en las plazas principales y bueno, hay grupos de Fridays for Future por pues casi todas las ciudades importantes, o sea que ellos también protestan, pero cada uno tiene su organización particular. No sé la verdad cómo lo harán, dependiendo de la gente que haya y todo, claro. Tenéis vuestra coordinación descoordinada, ¿no? O sea, que cada uno lo monta como puede, pero todos con el mismo objetivo. Claro, o sea, es que es un lío, porque nosotros, entre que tenemos que estudiar, entre que tenemos todos, cada uno nuestros líos, y estamos organizando esto en nuestro tiempo libre. Entonces, cada uno un poco se encarga de lo que tiene más cerca. Y claro, y ayuda como puede. Esta es la cuestión, que todos estamos aquí, no somos expertos, no tenemos una trayectoria larga en activismo social, pero todos tenemos las ganas y la voluntad de hacer algo. Así que todo el mundo está bienvenido a participar y a unirse. Oye, ¿crees que después de los últimos procesos electorales los partidos os van a tomar más en serio? Lo digo porque últimamente hay bastante movimiento con el tema ambiental en toda Europa. Sí, yo creo que sí. La cuestión, nuestro éxito ha sido poner delante de todo el mundo y visibilizar esta lucha que llevaba tantos años encima de la mesa, pero que nadie le había hecho ni caso. Y los jóvenes es lo que hemos conseguido al final, impactar y decir muy claro lo que necesitamos y lo que queremos para el futuro. Entonces yo creo que sí que nos van a hacer caso y que se está hablando muchísimo más del tema que antes. La cuestión ahora es poner las medidas apropiadas para llegar a los objetivos que necesitamos. Sí. ¿Habéis hecho un cálculo de los jóvenes que hasta ahora se han movilizado en España? Pues en España hubo como en la última manifestación entre 500 manifestantes, porque era época de exámenes y era más difícil convocar a gente, ¿no? Pero en la anterior, en la primera que hicimos el 15 de marzo, hubo 1.000 personas o más incluso, o sea que sí que hubo bastante movilización en esa primera manifestación. Te planteo una crítica que ya la planteamos en el foro en su día, pero quiero también que la contestes aquí a través del programa. Esas personas que dicen, a ver, los mismos chavales que me están haciendo botellón y que me dejan la plaza hecha unos zorros los fines de semana, pues se protestan por la conservación del medio ambiente. ¿Cómo contestarías a eso? Sí, claro. Pues básicamente todos nosotros estamos en nuestro mundo hasta que nos sacan de él. Entonces, cuanto más nos acerquen y más nos informen y más nos digan las consecuencias de lo que hacemos, más fácil va a ser para nosotros tomar una decisión. Pero si tú no sabes lo que significa el plástico y lo que significan ciertas cosas, pues yo hasta hace nada no sabía que montar en avión contaminaba tantísimo. Entonces, viajaba mucho. Entonces, claro, todos podemos culparnos unos a otros, pero esa no es la cuestión. La cuestión es cada uno que se conciencie y que cada uno conciencie a los demás. Uh-huh. Hay una de las últimas acciones que ha sido más llamativa, una docena de Juventud por el Clima, de miembros de Juventud por el Clima, que han pasado la noche frente al Congreso, pero claro, bien, se han hecho la foto. Lo que pasa es que las protestas o vuestras manifestaciones van a ir un poco más por este tipo de actos, más allá de lo de los viernes, o esto es algo puntual. Pues mira, esto surgió porque en el Parlamento Europeo se reunieron el 24 de mayo representantes de Fridays for Future de todo el mundo y decidieron acampar frente al Parlamento, y fue un éxito porque estuvieron allí 24 horas y todas las ciudades y los grupos de otros países que quisieron apoyarles pues fueron a imitarles, ¿no? Y hacer la vigilia delante del Congreso. Y esto ha sido puntual, pero no sabemos cómo nos va en el futuro. Tampoco lo hemos hablado en asamblea todo esto, porque ha sido reciente, pero sí, en principio los viernes siempre van a estar ahí y luego dependiendo de cómo nos veamos. ¿A ti particularmente cuál te parece el problema medioambiental ahora mismo más grave o de mayor actualidad? ¿El cambio climático, el plástico, la gestión del agua, la pérdida de biodiversidad? No sé, ¿cuál a ti particularmente?
A mí particularmente me toca mucho el cambio climático en cuanto a la contaminación por gases de efecto invernadero que calientan el planeta y por lo tanto como que aceleran todos los demás impactos. Entonces el calentamiento del planeta, la subida de las temperaturas, es a mí lo que más me preocupa. O sea, no te preocupa tener que ir en bikini andando por la calle, ¿no? Que haga demasiado calor. Me preocupa tener que empezar todos a ir desnudos. Sí, pues eso es terrible. O sea, yo siempre he preferido el frío, te tapas y ya está, pero el calor es que no hay quien lo aguante. Pero, en fin. Bueno, María, pues este viernes más, ¿no? Pues, claro, y os esperamos a todos allí. Bien, pues en el Congreso de los Diputados. Gracias, María Laín, y suerte con vuestro movimiento. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Mangas Verdes. Coopera con la vida. ¡Hombre! ¿Qué haces aquí? Cambiando los neumáticos del coche. Por cierto, ¿qué harán con todos esos neumáticos usados? Carreteras, pistas deportivas, suelos para parques infantiles, porque Signus gestiona los neumáticos usados para darles una nueva oportunidad llena de vida. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Infórmate en signus.es. Circ Rural 4.0, una iniciativa impulsada por el Programa Interreg Sudoe de la Unión Europea, financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Circ Rural 4.0 es un proyecto de cooperación transnacional desarrollado para convertir las estaciones depuradoras de agua residual, pequeñas y medianas, en zonas rurales de España, Portugal y Francia, en instalaciones orientadas a la recuperación de recursos. Siete organizaciones ambientales han enviado una carta a la ministra en funciones de Transición Ecológica en el Miteco, Teresa Rivera, para que tome posición de manera clara y firme a favor de la Directiva Marco del Agua, debate en la Comisión Europea. Las organizaciones firmantes son WWF, Sea Life, la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases, la Fundación Nueva Cultura del Agua, la Plataforma en Defensa del Ebro, la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo y la Red del Tajo. El objetivo de esa propuesta es ampliar los plazos más allá de 2027 y retrasar la puesta en marcha de las medidas para proteger y mejorar el estado de las aguas europeas. Las ONG buscan con esta iniciativa debilitar la aplicación del principio de recuperación de costes de los servicios del agua a través de una política de precios que incentive el uso racional de los recursos. Algunas propuestas debatidas entre los directores del agua de los distintos Estados miembros están haciendo eco del deseo de una parte importante de los sectores y grupos de presión para rebajar la ambición de la Directiva Marco del Agua, según esa carta. Las organizaciones ambientales dicen que el proceso de revisión de la Directiva Marco está rodeada de controversia, que algunos Estados miembros de la Unión Europea como Alemania, Holanda o Bélgica quieren aprovechar el momento para pedir una rebaja de su protección y afirman que para estos países es una manera de eludir sus compromisos porque no están cumpliendo con sus obligaciones de mejorar la salud de ríos, humedales y acuíferos. La Directiva Marco del Agua ha demostrado, aseguran, ser una herramienta muy efectiva para abordar las grandes presiones que afectan a los ecosistemas acuáticos en Europa. Han calificado estas ONGs de urgente y vital restaurar los ecosistemas para frenar la pérdida de biodiversidad. La carta llega después de que cerca de 140 entidades y organizaciones de la sociedad civil instaran hace unos meses al Ministerio para la Transición Ecológica a mantener la norma europea. Las organizaciones se reunieron en la sede de la Comisión Europea en Madrid para exponer las razones por las que la normativa del agua debería mantenerse. El 60% de los ríos, humedales y acuíferos de Europa, por ejemplo, están en mal estado, según varios estudios que califican esa situación como muy preocupante. Una modificación de la normativa, insisten todas estas entidades, supondría un duro golpe para toda la política ambiental de la Unión Europea y especialmente para lo que es la gestión del líquido elemento, la gestión del agua, del H2O, que es vital para nuestra existencia. Circ Rural 4.0 es una iniciativa impulsada por el Programa Interreg Sudoe de la Unión Europea, financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
CIRC Rural 4.0 propone una transformación radical del tratamiento del agua residual en zonas rurales acorde con una nueva concepción de la depuración, fundamentada en el uso eficiente de recursos. Mangas verdes. Fluye. Bueno, pues mira, vamos a recuperar el Club del Becariado Verde, que hace tiempo que no lo teníamos con nosotros en el programa, y vamos a hacerlo con, atención al dato, Juanjo Cordero. ¿Cómo está usted, señor? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy, estrenándote en este espacio, don Juanjo, te damos la bienvenida. Gracias. Y para hablarnos de un señor con el que has hablado recientemente por un libro que ha publicado. Se llama Will McCallum. Su libro Deja el plástico, guía práctica para cambiar el mundo. Esto del plástico se ha puesto más que de moda ahora mismo. Lo acaba de publicar el libro en la editorial Península y, bueno, pues un poco con la idea de concienciar a la gente, ¿no? Pues sí, básicamente es que por los datos que maneja Will, cada año cerca de 13 millones de toneladas de plástico llegan al mar y esto mata a cerca de 1 millón de aves y más de 100.000 mamíferos cada año. Por lo que él decía, habían al menos 700 especies directamente afectadas por el plástico. Y una de esas especies yo creo que somos nosotros mismos, aunque no nos demos cuenta. Dentro de ese libro, lo que defiende es que la cultura de usar y tirar ha ido demasiado lejos. O sea, él propone volver un poco a, pues como tantos ambientalistas, volver un poco a la cultura del reciclaje y de la economía circular, que parece que lo hemos inventado nosotros, pero en realidad es como hemos funcionado hasta que en el siglo XX alguien se inventó lo de la ley del consumo, ¿no? Pues sí, lo que él propone es purgar totalmente el plástico de nuestros hogares y dentro del libro incluye 3 o 4 apartados donde indica cómo evitar este material y sobre todo en el tema de la crianza de los bebés, que es donde incide mucho. ¿Les damos mucho plástico a los bebés o qué? No sé si es que le damos mucho plástico o utilizamos mucho plástico durante su desarrollo como bebé y creo que esto se podría evitar, o por lo menos él lo dice en el libro. A mí no me quites el chupete porque sin chupete no voy a ninguna parte, ya te lo digo. Aunque él también incide mucho en el plástico de un solo uso. Al final los plásticos que utilizan, digamos, en la crianza de los bebés suelen ser de material más robusto, digamos, pero los del plástico de un solo uso son los más problemáticos. Hay como una especie de criminalización del plástico también, pero hay en marcha ahora mismo estudios muy, muy interesantes para conseguir plásticos biodegradables. Y luego, por otra parte, también el plástico, gracias al plástico se ha conseguido reducir otro tipo de problemas medioambientales. Quizá el problema está eso, en lo que dices tú, en el de un solo uso, ¿no? Que creo que es la típica bolsa que luego no reutilizas y que te dura un ratito y acaba donde no tiene que acabar. Sí, porque básicamente estos plásticos de un solo uso son los que realmente llegan al mar y con la fragmentación a causa del sol y del oleaje se convierten en microplásticos, que para algunos científicos este sí que sería el verdadero problema que tenemos hoy en día. ¿Los microplásticos? Exacto. ¿Por? Estos microplásticos lo que hacen es que muchos peces se lo coman y lo que realmente sucede es que estos microplásticos tienen tienen un 50% de químicos, que de los 3.000 químicos que se utilizan para hacer el plástico, hay 60 que son catalogados como de alto riesgo para la salud humana. Es decir, que si un pez se come este microplástico, el químico se adhiere en la piel del pez. Y esto en la cadena trófica finalmente llega a nosotros. Claro, eso es importante porque uno dice, no, bueno, es que total, el bicho se come el plástico, pero luego nosotros nos comemos al bicho, no al plástico que llevan en la barriga. Pero efectivamente lo que dices tú, que se adhiere luego a lo que es la piel del pescado.
Exacto, porque cuando llega a nosotros, según una científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Ethel El-Jarrat, estos químicos pueden llegar a provocar problemas de tiroides y de fertilidad en los seres humanos. Incluso algunos de ellos están catalogados como cancerígenos. ¿Y es posible vivir sin plásticos? Porque ahora que nos hemos acostumbrado y hay plástico por todas partes. ¿Qué dice Will? A ver, Will dice que sí que es posible vivir sin plástico, pero sabe y admite que es muy difícil hoy en día, sobre todo porque los elementos que no utilizan plástico suelen ser más caros, la vida que llevamos hoy en día es muy acelerada y no estamos tan atentos a lo que lleva el plástico y a lo que no. Entonces sí que ve cierto problema en este sentido, pero se siente esperanzador porque cada vez más hay más gente concienciada sobre este problema y lo que da importancia es esto, de la concienciación sobre el plástico. Pues es un libro curioso, el Deja el plástico de Will McCallum. Está muy bien que nos concienciemos en Europa. A mí me gustaría que estos libros se tradujeran también al chino y al indio y a todos los idiomas africanos, porque el 90%, ojo, se dice pronto, el 90% de los plásticos que llegan al mar no los tiramos los europeos, los tiran los asiáticos sobre todo y los africanos. Con lo cual, pues está muy bien que nos concienciemos todos, y yo el primero, de que usemos cada vez menos plástico, pero me gustaría que estos libros se tradujeran y llegaran también a Asia y a África para extender esa concienciación por ahí. Bueno, don Juanjo, pues nada, ¿cuál es el plástico que tú utilizas más a diario? Pues el plástico del tupper. El plástico del tupper. Exacto, pues desgraciadamente. Ya somos dos. Y el del teléfono, que te lo veo ahí. También. Bueno, gracias por haber participado en nuestro espacio del Club del Becariado Verde. Mangas Verdes. Escucha lo natural. Nos quedan algunas noticias verdes que no queremos que se nos queden en el tintero. Por ejemplo, España, con 622 especies de aves, es el segundo país de Europa con más variedad de avifauna en su territorio. Lo dice la nueva lista de aves 2019 elaborada por SeaBirdLife en base a registros y observaciones de ornitólogos españoles. Es un catálogo que enumera los especímenes vistos al menos una vez desde el año 1800 en España por su nombre científico y los clasifica en función de la región geográfica en la que fueron avistados en su origen y las veces que han sido observados. Es una herramienta para ayudar a la conservación de todas las aves españolas, porque saber cuántas especies de pájaros hay en un territorio siempre ha sido un indicador de biodiversidad del mismo, según SeaBirdLife. El informe asegura que en los últimos años se han avistado nuevas especies exóticas como la tórtola, el búho nival, el cuervo pío, el cenzotle tropical, el gorrión italiano y el gorrión dorado de Sudán, y otras como el pato criollo, el loro de cabeza roja y el bulbul orfeo, que se han establecido en territorio español a causa de la acción accidental o deliberada del hombre. La lista anterior databa de 2012, solo recopilaba 569 clases de aves. Era preciso, pues, incluir esas especies que se incorporan a nuestra avifauna por cambios en comportamiento, escapes, sueltas de aves exóticas que se instalan en nuestro país, esas cotorras que no hay quien las aguante, las cotorras que nos llegan de América, o por aves que hasta ahora no llegaban y ahora sí, según ha señalado la organización en ese comunicado. Estamos pues de enhorabuena, la biodiversidad en España, 622 especies de aves, el segundo país de España con más pájaros. Y sin contar los pájaros de dos piernas. El reciclaje es un asunto muy importante. El profesor británico Michael Ashby, el doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid, ha advertido que un 20% del dióxido de carbono de la atmósfera procede de la fabricación de materiales, sobre todo de cemento y hormigón. Por eso dice que hay que reutilizar más si es que queremos luchar de verdad contra el cambio climático. Ha dicho Ashby que no cree que el planeta desaparezca totalmente. Bueno, esto no es lo que cree nadie. El problema no es el planeta, el problema es que desaparecemos nosotros. Pero también ha dicho que en la situación actual lo que sí es cierto es que va a cambiar. Va a cambiar de una forma que puede ser tan desagradable para nosotros que no queramos vivir en él o simplemente que no podamos. El investigador del Centro de Diseño de Ingeniería de la Universidad de Cambridge, que es este hombre, está considerado como uno de los pioneros de la ciencia de materiales a través de sus diagramas, que lógicamente se llaman diagramas de Ashby.
Un día me gustaría descubrir algo para que dijeran, este es el no sé qué de Mai. Y es que eso viste mucho ir a un sitio. No, bueno, yo soy el descubridor de no sé qué. Bueno, pues este es el que ha elaborado los diagramas de ASPI, que elaboró para seleccionar materiales minimizando el coste del producto y aumentando su rendimiento. Todo lo que hacemos, las casas que nos cobijan, el transporte en que nos desplazamos, los sistemas de comunicación que utilizamos, todo está hecho de materiales de los que somos totalmente dependientes, casi al mismo nivel que nuestra comida. Ya no somos capaces de prescindir de ellos, ha dicho. La ingeniería de materiales puede contribuir ciertamente a controlar el cambio climático. Una quinta parte de la huella de carbono se deriva de esa producción de materiales. Científicos de medio mundo están investigando cómo fabricar, por ejemplo, cemento empleando mucho menos carbón. A su juicio, el diseño también puede contribuir a salvar el planeta. Hay que diseñar mejor. ¿Cómo mejor? Pues para no necesitar tantos materiales, por ejemplo, usando menos cantidad o reutilizando los materiales que ya tenemos. La reutilización, ese reciclaje que es una de las claves del futuro. Y con lo que nos está costando repoblar las cumbres españolas para que luego vengan aquí algunos a pegar 2 tiros y se queden tan a gusto. Bueno, la Guardia Civil de Potes, con la colaboración de agentes del medio natural del Gobierno de Cantabria, ha instruido diligencias en calidad de investigados a 4 individuos, uno de ellos menor de edad, por haber cazado presuntamente 2 rebecos en el Parque Nacional de Picos de Europa. Lo informó la Guardia Civil. Estas 4 personas son presuntos autores de un delito relativo a la protección de flora, fauna y animales domésticos. Fue el 25 de mayo pasado cuando la Guardia Civil de Potes fue requerida por agentes de medio natural del Gobierno de Cantabria en la zona de la Canal de las Arredondas, en Camaleño. Tenían ahí a 2 personas con partes de 2 rebecos muertos dentro del Parque Nacional de Picos de Europa. No está permitida la caza de esos animales allí. Se solicitaba el apoyo de la Guardia Civil para localizar a las otras 2 personas que podían estar en posesión de armas para la caza y pegando tiros donde no se puede pegar. Pues fueron localizados en la zona alta de la Canal de las Arredondas. Allí trataban de evitar a guardias civiles y agentes de medio natural, pero no pudieron. Y aunque al ser identificados no portaban armas, ante la sospecha más que fundada de la existencia de las mismas, fue finalmente localizada oculta en una zona próxima un rifle. Seguramente, o no, a lo mejor habría alguno más. Pero bueno, de momento están los 4 en instrucción de diligencias. Nos ha acabado el tiempo, mira tú. Bueno, pues nos vamos. Se supone que vamos a tener ya en las próximas semanas tiempo soleado, cada vez más caluroso de aquí al verano, por las alturas de mayo a las que nos encontramos. Y porque lo dice nuestro refranero celtibérico, con el que siempre terminamos. Dice concretamente que hasta San Urbano no está libre de hielos, el hortelano. Y San Urbano fue el sábado pasado, el 25. Así que vamos a ir retirando el sayo, con prudencia, por supuesto, pues ya sabemos lo que dice también. No lo vamos a repetir por 15º año consecutivo. Ya sabéis lo que pasa el 40 de mayo. Y si no lo sabéis, os buscáis un libro. Y si no, os vais a San Google y que os lo cuente. Mangas Verdes está en marcha gracias a Cygnus, reciclando neumáticos en pantallas acústicas, suelos de seguridad y parques infantiles, balsas de almacenamiento, mezclas bituminosas y muchos más usos. Descúbrelo en Cygnus.es. Hoy hemos contado con la realización técnica de David Alonso. En nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE, os ha hablado Pedro Palomay. Feliz y verde semana.